Gracias. Pues nada, empezaremos la sesión, como bien ha comentado la profesora Elvira, va a girar en torno a la temática de la evaluación en los procesos educativos con software social. En cierto modo, ¿por qué la elección de esta temática? Pues básicamente, como sabéis, en estos momentos nos encontramos en unos momentos en los que empezamos a escuchar mucho, empezamos a hablar mucho sobre el tema de, en un principio, web 2.0, software social. Ahora os comentaré por qué el nombre de software social y no tanto el de web 2.0, que es lo que ha ido trascendiendo por ahí hasta ahora. Y eso básicamente pues creo que da lugar a un momento histórico y concreto, un momento social concreto, teniendo en cuenta que en principio y a priori los cambios no se dan en el vacío, sino que los cambios se dan dependiendo de unas necesidades, dependiendo de unas posibilidades y, mejor dicho, unas necesidades sociales. Unas necesidades que se nos dan en este momento. Aquí os pongo en esta diapositiva pues una evolución de las diferentes sociedades por las que hemos ido pasando y últimamente en un tiempo bastante corto, una evolución que se ha ido dando en un tiempo social bastante corto, y en este momento en el que nos encontramos la bien o mal llamada sociedad del conocimiento, entendiendo, vamos, digo bien o mal llamada, entendiendo que esta denominación pues la podemos poner entre comillas, entendiendo que quizás no está suficientemente bien empleado el término, ya que hacemos del término conocimiento como el leitmotiv o el aspecto diferenciador de esta sociedad con respecto a las otras. Elemento que no es del todo acertado, ya que en el resto de sociedades también tuvo sentido o tenía sentido el término conocimiento. Desde mi punto de vista sería más bien el llamarle una sociedad de las ideas, una sociedad en la cual estas ideas sí se convierten en motor de cambio, en motor de toma de decisiones, más que el concepto de conocimiento o sociedad del conocimiento. En esa línea, ¿qué es lo que ocurre con la web 2.0? Encontramos con la temática de la web 2.0. Los puntos cero, por eso también es otro de los motivos por los cuales o por el cual me gusta más llamarle sociedad, evaluación, software social, porque nos encontramos en un momento en el que realmente el usuario sí es el centro del mensaje o el centro de la creación, el centro de la elaboración del mensaje, el centro de la elaboración de la información. Un momento en el que, si nos damos cuenta, aquellas palabras o aquellas frases que en su momento, en el 2000 o ya por el 2000, McLuhan en su libro, en una publicación, comentaba que cambiaría el concepto, o que empieza a cambiar el concepto de analfabetismo, teniendo en cuenta que analfabeto era aquel que no sabía leer y escribir, y nos vamos a enfrentar a otros nuevos analfabetos, los que aun sabiendo leer y escribir no forman parte o no establecen un posicionamiento activo dentro de lo que es la sociedad de la información. En aquellos momentos, cuando este señor comentaba estas ideas, muchos pensábamos que era bastante atrevido, bastante arriesgado el hacerlo. Pues bien, en este momento creemos que no solo no es arriesgado, sino que se hace efectivo y se hace patente. Es decir, no podemos encontrarnos a un señor, una señora integrado en este momento social sin que participe, sin que forme parte de los cauces de creación de la información. No solo ya de que participe y que conozca y que esté al día de la información, sino que se hace necesaria el que cada uno de nosotros sepa y proponga y promueva procesos de elaboración de esta información. En esta línea, para contextualizar este software social, nos encontraríamos, o nos vamos a encontrar, o tendríamos que hablar desde mi punto de vista de estos tres elementos: de las herramientas, de los procesos y del producto. Y si bien la evaluación habría que hacerla completa, evaluación de los tres elementos, y iríamos hablando de esos procesos de evaluación. En cuanto al tema de las herramientas, pues tener en cuenta que tendríamos que hablar, lo primero para conocer estas herramientas de software social, sería trabajar su conceptualización. Es decir, cómo podemos llegar a definir, cómo podemos a contextualizar estas herramientas de software social.
En cuanto a la definición, que tengáis en cuenta o que tengamos en cuenta que en un momento determinado se han venido dando definiciones desde 3 puntos de vista. Desde un punto de vista tecnológico instrumental, desde un punto de vista filosófico y desde un punto de vista social. Cada una de ellas con su punto de partida. Pero, en definitiva, y sin ánimo de acotar el tema, decir que principalmente, y la definición y la conceptualización de esta temática, tendríamos los siguientes elementos. Primero, que estamos hablando de comunidades de usuarios por encima de grandes proyectos institucionales y de acciones puramente individuales, es decir, no nos encontramos, o no necesariamente nos vamos a encontrar con un individuo aislado en su puesto de ordenador, en su puesto de trabajo, sino que estamos hablando de comunidades de usuarios. Fijaos el elemento que entra en cuestión. Estamos hablando de no el posicionarnos, o sea, el posicionarnos seriamente en lo que son procesos de trabajo colaborativo, procesos de trabajo en grupo, en lo cual los protagonistas son internautas anónimos, no necesariamente elementos puntuales y con unos nombres y apellidos conocidos o más o menos conocidos, sino que el protagonismo se encuentra realmente en esos usuarios. Pasar del aforismo de que el medio es el mensaje al que en su momento García Manzano, en una publicación en el 2006, nos comentaba, y era que nosotros somos el medio. Realmente el usuario es el medio, el usuario es el que va a crear la información. Y tenemos que partir de la idea de la importancia de este elemento dentro de lo que son los procesos educativos. Si tenemos en cuenta que la información que se crea, la información que se genera, es realmente la información que se hace significativa y por tanto la que más pronto o más rápidamente se va a convertir en conocimiento. Lo que estábamos hablando o lo que hemos venido hablando de información significativa o un conocimiento significativo. Por lo tanto, ahora sí que nos encontramos en esas aldeas verdaderamente globales. Aldeas que, por ejemplo, yo aquí, el concepto de aldea, acá por España, pues sería esa aldea, este pueblecito pequeñito, en el cual todas las puertas están abiertas y en el cual todos pueden entrar, todos entran libremente en casa de todos y existe un conocimiento de todos sobre todos. ¿De acuerdo? Ese sería el concepto. En cuanto, recordad de aquella tripleta, en cuanto a herramientas, ¿qué elementos tendríamos que tener en cuenta de las herramientas? Básicamente, tener en cuenta el concepto de alfabetización tecnológica. Es decir, es imposible, o se hace imposible, el que nos podamos enfrentar a estos nuevos medios sin formación. Necesitamos de un mínimo de alfabetización tecnológica. Es una falacia el pensar que estos medios o que estas herramientas, o mejor dicho, que la incorporación a estos medios y de estos medios y de estas herramientas a los procesos educativos o a cualquier tipo de proceso social es fácil y es automático. No es fácil y es automático. Necesitamos de un proceso de alfabetización. De hecho, creo que este elemento es el aspecto que, si puedo poner, por ejemplo, el tema o el ejemplo de acá, de nuestro país, gran parte de los procesos educativos o de los elementos educativos que se están estableciendo o que se establecen con las TIC tienen una falta de congruencia en cuanto a este elemento. Es decir, no se está dando un proceso de alfabetización tecnológica, no se está dando un proceso, en definitiva, de integración curricular de las tecnologías. Básicamente, y a lo sumo, lo que se está haciendo es integración de tecnologías, pero no integración curricular de las tecnologías, porque falta formación. No existen procesos de formación del profesorado y, por lo tanto, el profesorado ve que estas herramientas les pasan como un poco como de soslayo y no sienten la necesidad de incorporarlas a su proceso. Es decir, teniendo en cuenta lo que comenta o a una frase típica que comentó Intel en su momento, desde muchas administraciones educativas se piensa que las máquinas hacen milagros. Y las máquinas no hacen milagros, los milagros lo hacen los maestros, los milagros lo hacen los profesores. ¿De acuerdo? Pero para que el profesor haga ese milagro o haga esa utilización correcta y esa integración correcta
de las tecnologías hace falta formación. Y ese proceso formativo es el que muchas veces o en muchos elementos faltan. Parafraseando, aquí os dejo la frase de un filósofo andalusí del 1021 que comentaba, a ver, bueno, si no os la digo, decía en su momento que el camino a la sabiduría es el primer paso, en el camino a la sabiduría, perdón, el primer paso es el silencio, el segundo paso escuchar, el tercero recordar, el cuarto practicar, el quinto enseñar a otros y el quinto, perdón, enseñar a otros. Este filósofo andalusí es Salomón Ibn Gaviral, que vivió en Andalucía de los años 1021 a 1058. ¿De acuerdo? En esa línea, la evaluación en cuanto a herramientas, la evaluación, ¿cómo se haría? Pues básicamente nos podrían servir, y aquí podemos encontrar a González Serna, tiene muchísimas publicaciones en torno a lo que se han venido denominando como rúbricas, y podrían servirnos perfectamente para evaluar las herramientas. No quiero decir con esto que sea que sea poco importante, sino que realmente es necesario hacerla, pero desde mi punto de vista hay otro elemento que es más interesante a la hora de la evaluación y sería lo que es el proceso de evaluación de elementos curriculares. Pero, ¿qué habría que evaluar de una herramienta de software social? Pues en principio, desde la introducción, es decir, cómo presento yo la herramienta, cómo presento yo la actividad, la tarea propiamente dicha, el proceso, los recursos y la evaluación. Es decir, siempre es interesante hacer lo que se llaman procesos de metaevaluación, evaluación de evaluación. ¿De acuerdo? En esa línea nos queda siempre tener en cuenta, y quiero poner esta especie de chiste ya de un autor Potachov, tiene un blog donde aparecen bastantes en esa dirección que se incluye aquí abajo, aparecen bastantes chistes relacionados con las tecnologías y es lo que siempre quiero llamar la atención. Muchas veces nos aturrullan de tecnología y no es lo ideal. No es lo ideal que el personal acabe encontrando o acabe siendo, el personal y todos estamos siendo bombardeados por tecnologías y muchas veces ese bombardeo, continuamente la última tecnología es la mejor, la última tecnología la tenemos que usar y la tenemos que trabajar e integrar dentro de los procesos educativos, tenemos que tener cuidado y tenemos que hacerlo con cautela. Tener en cuenta que no se deben de hacer esto, o estos procesos no deben de integrarse a la ligera sin tener en cuenta pues, otros procesos, los que hemos comentado anteriormente como proceso de integración curricular de tecnología. ¿De acuerdo? No sea que nos pase como al del chiste en cuanto al lío de innovar, ¿no? Y al final acabamos innovando pues única y exclusivamente con el material con el que queremos o el material que tenemos más asumido. En este caso, por ejemplo, el PowerPoint, como pone aquí en plan de chiste, Potachov. ¿De acuerdo? En esa línea tendríamos que continuar hablando por el producto y en el producto, perdón, en el no tanto, no. Ajá, sí. En el proceso, perdón, no el producto. Y cuando hablamos de evaluación de proceso, pues que tengamos en cuenta que tendríamos que evaluar desde el profesor, a ver si puede ir un poco más atrás sin que salga. No. Habría que ir evaluando en el proceso, que tengáis en cuenta que habría que formar un equilibrio, habría que tener un equilibrio, mantener un equilibrio entre lo que es la evaluación del profesor, la evaluación del contenido y la evaluación del alumno. Es decir, los tres elementos claves, si os fijáis, dentro de lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Una evaluación globalizada, una evaluación global. No nos valdría la evaluación única y exclusivamente del alumno, tampoco única y exclusivamente del contenido y tampoco única y exclusivamente del profesor,
sino que tendríamos que hacer una evaluación equilibrada, donde se evalúen los 3 elementos que intervienen dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y como os comenta en la presentación, dentro de lo que es el proceso de integración curricular de las TIC o de esas tecnologías. Es decir, todos los elementos tienen sentido, o todos los elementos tienen sentido dentro de la evaluación o a contemplar dentro del proceso evaluativo. En cuanto a la evaluación del proceso, que tengamos en cuenta que en esa evaluación del proceso se tiene que dar una evaluación completa de todo el proceso. Tener en cuenta que en estos momentos, y ahí el esquema de evaluación que os propongo en esta diapositiva, que sería a partir de las competencias, es decir, qué competencias generales son las que yo quiero lograr, qué competencias específicas son las que trabajo para plantearme esas competencias generales, qué situaciones, problemas son las que planteo, en este caso situaciones, problemas, lo que se han venido o lo que se pueden venir denominando las actividades, y de cada competencia, como aparece abajo, habría que establecer lo que se llaman indicadores de logro. Eso quizás sea realmente lo más complicado, lo más completo o más complejo dentro de la elaboración del proceso de evaluación del proceso. Y es el identificar esos indicadores de logro. ¿Qué indicadores de logro son los que yo quiero conseguir o qué es lo que tengo que conseguir para darle respuesta a esa competencia concreta, a esa competencia específica que pretendo evaluar? Y para cada indicador de logro tengo que plantear una actividad o una tarea. Imaginaos que estamos hablando de un software social como una WebQuest o una web 2.0, una herramienta web 2.0 como la WebQuest. La WebQuest, si nosotros queremos establecer el trabajo o trabajamos con una competencia específica concreta, identificaremos una serie de indicadores de logro. Y cada una de las tareas que identificamos dentro de la WebQuest tendrá que responder a esos indicadores de logro. ¿De acuerdo? Esa sería la manera más directa de ir enlazando estos procesos para que realmente la evaluación sea significativa, no sea que estemos evaluando algo distinto a lo que realmente pretendemos evaluar. En esta línea, dentro de la evaluación de procesos, habría que tener en cuenta una serie de elementos. Básicamente esos 4 aspectos que os coloco. Primero, que los temas estén claramente identificados. Es decir, esos indicadores de logro tienen que estar claramente identificados dentro de lo que es el proceso. Segundo elemento, que las respuestas tienen que incluir lo que es reflexión, debate, manipulación, síntesis de la información. Todos esos elementos. Si os fijáis, responde a una serie de competencias generales que habría que buscar dentro de cada competencia específica. La información aportada tiene que ser relevante y de calidad. Es otro de los elementos que tenemos que tener en cuenta. Y por último, tener en cuenta la temporalización. Es decir, aunque nos encontramos en procesos de enseñanza donde intentamos romper lo que es los tiempos y los espacios, conviene dar unos tiempos. Los espacios es verdad que se rompen. Por ejemplo, ahora estamos trabajando en diferentes espacios, a muchos kilómetros de distancia. Pero si estuviéramos trabajando con actividades, conviene establecer lo que es establecer y tener claro unas temporalizaciones. No conviene dejar una actividad abierta durante mucho tiempo. Esa evaluación no sería significativa. O no estaríamos siendo, o no sería significativa, o al menos en igualdad de condiciones para distintos sujetos. ¿De acuerdo? En cuanto a cómo tendría que ser esa evaluación, pues básicamente la evaluación tendría que ser explícita y clara, es decir, tendría que responder con claridad a los objetivos y a las preguntas que nos estamos realizando, tiene que ser válida, tendría que ser una evaluación consistente, flexible, justa, coherente, constructiva, propia y formativa. Como veis, no estoy diciendo nada nuevo con respecto a la evaluación. En cierto modo, también os tengo que decir que muchas veces, en estos momentos, por mucho que hay por ahí publicaciones en las que se defienden nuevas metodologías. Yo más bien estoy de acuerdo con los compañeros que defendemos que en principio no hay nuevas metodologías,
No se están trabajando nuevas metodologías. Lo que sí que se están haciendo son adaptaciones, nuevas adaptaciones de metodologías existentes. Y por lo tanto no estamos hablando de nada nuevo. Si os fijáis, esos elementos, lo que estamos diciendo es que estamos hablando de una evaluación sumativa, una evaluación continua, una evaluación de procesos y una evaluación de las que se vienen llamando evaluaciones iluminativas. Pero este tipo de evaluaciones, este tipo de elementos, sí que se conocían y se han venido conociendo a lo largo de todo el proceso, o a lo largo de todos los procesos educativos. Para terminar, y que creo que lo realmente interesante es potenciar lo que es el proceso de debate que podamos establecer ahora después, me gustaría terminar con una serie de ideas. La primera, la que ya os he comentado anteriormente, y es que tengamos en cuenta que el conocimiento realmente, como realmente se genera, es a partir de una información, o cuando el conocimiento es significativo, es cuando la información la creamos y la generamos nosotros mismos. Es lo que se llama un conocimiento o una información significativa. Que tengamos en cuenta, partiendo de algo que en su momento comentó Bartel, que tengáis en cuenta, o que partamos de la idea que es imposible dar una clase con TIC, con tecnología, si no nos dejamos llevar por la creatividad. Tener en cuenta que sin creatividad no podemos llegar a potenciar una brecha entre lo que es el pensamiento y el conocimiento. Por lo tanto, que seamos creativos. Ahora nos encontramos en un momento bastante dulce con estas nuevas herramientas, con estos nuevos soportes, donde podemos ser bastante creativos, donde podemos dejar a un lado el encorsetamiento de plataformas bastante constreñidas, bastante muy rígidas. Tener en cuenta el entorno que estamos utilizando ahora mismo para comunicarnos. Un entorno totalmente libre, totalmente gratuito, en el cual podemos establecer un proceso de comunicación sin ningún tipo. Lo único que tenemos que tener es un correo electrónico. ¿De acuerdo? Con esto, ¿qué es lo que quiero decir? Que demos vía libre a la creatividad, que intentemos trabajar desde ese punto de vista, desde un punto de vista creativo. Y por último, la frase o lo que nos comentó el compañero Pérez Tornero, diciendo que las TIC pueden hacer del conocimiento un bien deseable, haciendo de este conocimiento el centro de interés. Que hagamos del conocimiento el centro de interés, y que el conocimiento, enlazando con lo que os comenté al principio, que ese centro de interés lograremos que ese centro de interés sea el conocimiento si hacemos que nuestros alumnos generen, construyan y trabajen ese conocimiento y esa información. Esta en principio era la presentación, no sé si al final he ido muy rápido, es la presentación que tenía pensado creo que a partir de aquí o a partir de esto que hemos ido comentando se puede establecer un proceso el proceso de diálogo, y estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis y lo que queráis comentarme.